Sur TV, vive tu televisión. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar en una emisión más de su programa Tanto en Común. Le recuerdo el número del estudio es 1883762 y pueden sintonizarnos en el canal 076 de Easy, así como en Facebook totalmente en vivo como Sur TV. Y también no se olvide de visitarnos en la página YouTube, nos busca igual Sur TV y ahí nos puede ver y puede ver todo el contenido de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que son las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cómo nos afectan? ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Y para ello nos acompaña en el estudio el doctor Jesús Gante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Alina, buenas tardes y gracias por tu invitación. Un saludo a todo tu auditorio y estamos aquí para servirte. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Las enfermedades respiratorias más comunes. ¿Cuáles serían estas o qué son? Para comenzar a entender un poco de este tema, ¿qué son las enfermedades respiratorias y cuáles podrían ser las más comunes? Bueno, las infecciones respiratorias las dividimos en dos grupos, en las infecciones respiratorias altas y las infecciones respiratorias bajas. Las infecciones respiratorias altas normalmente comprendemos se encuentran o las que afectan principalmente lo que son las fosas nasales, la rinofaringe y la faringe y hasta los bronquios. Ya las infecciones respiratorias bajas son las que afectan principalmente el pulmón y en este caso serían las neumonías. Dentro de las infecciones respiratorias altas, la más común y la más frecuente es la rinofaringitis, que es la gripa o el resfriado común, que normalmente se da en el tiempo de invierno, también en otoño, en los cambios de estación principalmente. Ya estamos empezando con esas enfermedades entonces. Así es. Las más comunes que serán septiembre, octubre, noviembre, casi a finalizar del año. Así es. Y fíjate qué caso curioso porque incluso actualmente hemos estado teniendo brotes así de infecciones respiratorias altas y en este caso de rinofaringitis. Son la gripa. Lo que es la gripa, exacto. El resfriado común. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis, ¿esas desde qué edad podemos o se pueden detonar o por qué? Bueno, la bronquitis prácticamente es una afectación de los bronquios, es una infección en los bronquios. Cabe mencionar una situación. Las infecciones respiratorias son causadas por virus, bacterias o hongos. En este caso, hablando de la bronquitis también, en el asma no, el asma tiene un componente completamente diferente. Es una hiperreactividad bronquial en la que intervienen algunas células inflamatorias y algunos componentes inmunitarios. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lo que es las enfermedades comunes que todo el mundo alguna vez tiene, la gripa, por ejemplo, ¿esas por qué serán causadas? ¿Solamente por el cambio de clima? Hay varios factores que influyen, ¿no? Una es el estado de inmunidad que uno tiene. Prácticamente cuando uno tiene las defensas bajas es más susceptible a que padezca uno ese tipo de enfermedades. También es importante señalar, ¿no?, que de la importancia también de vacunarse. Incluso una de las infecciones respiratorias altas es la influenza, la influenza estacional. Entonces para esa hay vacuna, ¿no? Y es importante que acudamos a nuestras unidades médicas y principalmente pues en los meses que normalmente se da, que es de octubre en adelante, ¿no? ¿Y todos pueden vacunarse, los niños y los adultos también? Por supuesto. En este caso abarcamos principalmente a los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? En este caso son los niños menores de 5 años, los mayores de 60 años, las embarazadas, los diabéticos,
y los que tengan algún compromiso con la inmunidad. Ah, ok. Por ejemplo, los que tienen VIH. Exacto, exacto. Son los principales a los que se deben. Hay que vacunarlos, hay que protegerlos. Estas vacunas se aplican todos los días? Por ejemplo, si podemos ir a cualquier hora o tiene algún horario en específico. No, es a cualquier hora. El servicio lo tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y por ejemplo, En cualquier módulo, ¿cómo se llama? Prevenims. Obviamente aún no la tenemos, aún no nos ha llegado la vacuna, está por llegarnos. Ah, ok, o sea, Sí. Va a empezar apenas la semana de Sí, vacunación. todavía no la tenemos disponible. Entonces, para que estén atentos los Sí, derechohabientes claro. y puedan ir a eso. ¿Es nada más para derechohabientes o también puede ir la población en general? Ahorita es para derechohabientes. Ya Así es. después Sí. se puede Pues para sí, los demás. así es. Hablaba de las defensas bajas, ¿no? Que es más común que las personas que tienen defensas bajas tengan gripa o tengan alguna enfermedad respiratoria alta. Sí, son más susceptibles, desafortunadamente, no responden como debe de ser, inhabilitando o atacando el virus. El cuerpo humano es la máquina perfecta, ¿no? Que se puede curar sola. Más sin embargo, en algunas de las ocasiones pues llega a fallar nuestras defensas, o de alguna manera también las bacterias o los virus se hacen resistentes o se hacen más violentos, y eso hace que en un momento dado sea más recurrente. Me gusta porque voy a apagar el teléfono. Perdón. Creo que le van a estar insistiendo toda la hora, entonces. Perdón, No una se preocupe, disculpa. doctor. Eso pasa cuando estamos grabando, cuando estamos en vivo, cuando estamos al aire. Las defensas nos protegen, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, lo que debemos de hacer para subir nuestras defensas? O sea, para que no estemos a cada rato enfermándonos de alguna enfermedad respiratoria alta, ¿no? Bueno, es importante señalar que para que mantengamos un cuerpo sano, pues obviamente hay que alimentarnos adecuadamente, consumir frutas y verduras, una proporción adecuada de proteínas y de carbohidratos y de grasas, o sea, debe de ser equilibrada nuestra dieta. Obviamente el descansar también, como debe de ser adecuadamente, 8 horas, el no estresarse tanto también, el no exponerse a cambios bruscos de temperatura, el no exponerse también al sol directamente, pues eso nos mantiene a nuestras defensas en un estado adecuado. Por ejemplo, habló de dormir a todas las horas, ¿no? Que necesitamos. Por ejemplo, Sí. los adultos necesitamos cierta cantidad de horas, a diferencia de los menores. Por ejemplo, nosotros que somos ya adultos podemos dormir, ¿qué? 6, 8 horas. 8 horas. ¿Y los niños? Los niños, dependiendo de la edad que tengan, obviamente cuando son recién nacidos, pues la mayor parte del tiempo se la pasan dormidos, y es normal. Conforme van creciendo, lógicamente van agarrando, ahora sí que, o se van adaptando a su rutina, a la rutina que tenemos, exactamente, ¿no? Por ejemplo, los niños yo tengo 2 hijas, ¿no? La de 5 años, pues, ¿qué? 10 horas, más o menos. Sí, hay un ciclo circadiano, ¿no? Que ya, una vez de que nos adaptamos, pues prácticamente ya sabemos que la noche es para dormir y el día es para hacer nuestras actividades, y de repente pues también no nos cae mal una siestecita. Entonces, para la vitamina C, ¿no? Que es muy nombrada siempre que tenemos una gripa, que es muy común que todos nos digan, que nos receten la vitamina C, ya sea en casa o los amigos, ¿no? La vitamina C, ¿por qué es tan importante para las enfermedades respiratorias? Por 2 situaciones muy importantes. Una, porque protege nuestras mucosas, y la otra porque también fortalece nuestras defensas. Y también la vitamina A, no nada más la vitamina C. O sea, son las dos. ¿Y dónde podemos encontrar estas Por vitaminas? ejemplo, la vitamina A, anteriormente, no sé si recuerdas que nuestros papás o nuestras mamás nos daban
el hígado de bacalao, ¿no? Sí. El extracto de hígado de bacalao era un concentrado de vitamina A, es prácticamente el aceite del pescado, ¿no? Y es un alto concentrado prácticamente de vitamina A. ¿Y la vitamina C? La vitamina C en todos los cítricos tienen vitamina C. Es la naranja, La toronja, limón, la guayaba, el la limón. guayaba, todo. Sí, bueno, con este calor que está haciendo Acapulco nos cae bien una naranjada o una limonada, ¿no? Y estamos consumiendo la vitamina C. Pues sí, realmente, y sin querer nos estamos protegiendo, ¿no? Y Estamos- deliciosamente nos estamos protegiendo. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar más de este tipo de enfermedades y qué podemos hacer para prevenirlas. Claro, gracias. Están haciendo una vergonzosa consulta en el PRI. Yo por eso digo, Claudia no es la persona más adecuada para poder convocar a la reconstrucción. Enrique Ochoa Reza fue lo peor que pudo haberle pasado al PRI en México. Es la peor improvisación y la tontería más grande que le pudo haber pasado al PRI. Ese es de los caprichos de Videgaray, de meter a una gente como este. Y todavía lo hacen diputado federal, Dios mío, por favor. ¿Tú crees que le crean ya al PRI, que es un partido de centro izquierda, como dices, después pues, de los gobiernos tecnócratas, de las políticas neoliberales que se han pues, llevado a cabo? Claro que le van a querer, porque ¿por qué está el país en una estabilidad económica? José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender. Fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Gracias por estar con nosotros en su programa Tanto en Común. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias, de las altas y las bajas, como ya comentaba el doctor. ¿Es normal que nos dé gripa tan seguido? No es normal que nos dé gripa tan continuamente o frecuentemente. Lo normal sería que no nos enfermáramos, ¿verdad? Mas sin embargo, pues en el medio en el que vivimos, pues es difícil que en un momento dado no nos enfermemos. Llegamos a entrar en contacto con algún virus y pues nos infectamos y nos enfermamos. Yo considero que unas 2 o 3 veces al año pudiéramos llamarla dentro de lo razonable. De lo normal. Sí, pero si así cada es. 2 meses estás enfermo de No. gripa, ya hay que ir a un Claro, doctor. por supuesto. Yo creo que aunque te enfermes una vez hay que ir al doctor, ¿no? Yo sé que le Porque gusta también al se médico. puede complicar. O sea, muchas de las ocasiones resulta que se inicia, la mayor parte de las infecciones respiratorias altas son virales, ¿sí? Te hablo de más del 80-90% de las infecciones respiratorias altas son virales. Y solas curan, tienen un ciclo. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad, los primeros 3 días puede haber fiebre, puede haber escurrimiento nasal, puede haber tos, ¿sí? Y malestar general.
los primeros 3 días. Posteriormente a estos 3 días queda el escurrimiento nasal, queda la tos, hasta el 6º, 7º día, y empiezan a disminuir los síntomas, y del 8º al 10º día desaparece completamente sin consumir algún medicamento que realmente sea un antiviral, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Aquí lo más importante son las medidas que debemos de tomar. Una, obviamente, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, alimentarse bien, durante. Sí hay que tomar algunos medicamentos que nos ayuden a sentir mejor para controlar, por ejemplo, la temperatura, para fluidificar también la garganta o las vías respiratorias. Hay que hay que incrementar la ingesta de agua, de líquidos. Pero claro, debemos de ir a un Claro, por especialista. supuesto, sí, porque después se pueden complicar, o en ocasiones se llegan a complicar. Si en esa infección respiratoria alta ya tarda o tiene tarda más de 5 días, más de 4 días la fiebre, pues ya hay que empezar o sospechar en que se está agregando una infección bacteriana. O bien si dentro de esta historia natural de la enfermedad que esperamos que se resuelva en 10 días máximo, no se te han quitado los síntomas, pues ya hay que pensar en alguna complicación, y dentro de las complicaciones están precisamente las bronquitis, están las otitis, están las sinusitis y están las neumonías. Eso sería el escenario más grave, ¿no? Sí, y que en un momento dado sí pudiera costarle la vida a algún paciente, ¿no? Y principalmente a los pacientes menores de 5 años y a los pacientes de la tercera edad. Entonces, por ejemplo, todo está relacionado, ¿no? Porque comentó que la otitis es el dolor de oído. De oído, exacto. Entonces, ya cuando estás con el dolor de oído, el dolor de nariz y el dolor de garganta, ya vamos al ya estamos hablando de alguna complicación que se está presentando. Entonces, esos son los signos de alarma precisamente. Cuando un paciente va con nosotros, pues nosotros, de hecho, les informamos precisamente qué síntomas van a tener y van a presentar y hasta dónde van a llegar y qué síntomas debemos de tomar como signos de alarma, ¿sí? Y principalmente en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores. Y uno de ellos precisamente que se me pasaba a comentarte es la respiración, ¿sí? El patrón respiratorio. Cuando se incrementa en un niño, pues ya estamos hablando de una complicación, y en este caso pudiera ser hasta de una neumonía. Ok, entonces hay que estar muy atentos en casa, Sí. por ejemplo, cuando tengan niños chiquitos, ¿no? Porque hay que checar su respiración. De hecho, una de las manías, bueno, que tal vez todas las mamás tengamos en común, hablo por mí misma, es ver la respiración de nuestros recién nacidos o de nuestros hijos que son menores de 5 años, ver si respiran, ¿no? En la noche es como que una manía, o no sé qué sería, pero sí es así como de estar alerta, ¿no? En la respiración de los niños. Pues es lo que más que hay que cuidar, es un hábito que debemos de tomar, ¿no? Y conocer a nuestros hijos y conocer cuántas respiraciones debe de tener. No es lo mismo, por ejemplo, la frecuencia respiratoria en un recién nacido que la frecuencia respiratoria en un niño de 3 años. En un niño de recién nacido hasta de 40 a 60 pudiéramos considerarla normal. En un niño ya de 3 años, pues ya 60 ya estaríamos hablando de una dificultad para respirar. Así Por ejemplo, ¿cómo podemos reaccionar nosotros en casa cuando hay algún tipo de esas situaciones? Por ejemplo, que hay fiebre alta o que el bebé no está respirando adecuadamente, porque hay veces en que los papás nos bloqueamos, ¿no? A veces no sabemos qué hacer en ese tipo de situaciones. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que podemos tomar? Fíjate que esta pregunta es bien interesante y importantísima. Lo primero es, como padres, no perder la calma.
Yo siempre les he comentado, ¿no? Y yo entiendo, porque también me pongo en los zapatos de los papás. Lo que más nos duele pues, son los hijos, ver sufrir a nuestros hijos. Pero no debemos de perder la calma. Aquí lo más importante precisamente es tratar de controlar la fiebre, ¿sí? Tratar de mantenerla dentro de lo normal y que su patrón respiratorio también esté normal. ¿Qué hay que hacer? Para empezar, no hay que automedicarse. No hay que automedicarse. Si ya tenemos al niño con fiebre y si tenemos, es recomendable tener ¿cómo se llama? Un termómetro. En la actualidad ya es muy sencillo leer la temperatura. Ya hay los termómetros electrónicos. Sí, ya prácticamente, ¿no? Si tiene una temperatura un niño menor de 5 años, una temperatura mayor de 38.5, hay que bañarlo. O hay que ponerle compresas de agua fría. O hay que meterlo a una tina durante 20 a 30 minutos. Es cierto que durante ese tiempo es muy probable que va a entrar en la situación de que va a titiritear, como coloquialmente decimos, les da frío, que es una piroerección. Es normal, porque de alguna manera es un mecanismo de perder calor, ¿sí? Entonces sí es bien importante, hay que bañarlos, no hay que quedarnos con las manos cruzadas, y posteriormente hay que llevarlo al médico, no hay que automedicarlo, porque pudiera ser contraproducente. Sí, porque hay veces en que uno como papá dice, no, pues lo primero que haces es ir al doctor, ¿no? Y el médico te dice, no, pues hay que bajarle la temperatura, pero en casa a veces no sabes qué es lo que vas a hacer. Sí, y en el caso de que por ejemplo tenga dificultad para respirar, obviamente es sencillo notarlo, con el hecho nada más de que lo descubras, le quites la ropa y veas que en un momento dado está respirando con dificultad y que se ve prácticamente cómo se hunden las costillitas, pues ya tiene una dificultad para respirar, y en ese momento agárralo y llévalo al médico, a urgencias. ¿Por qué? Porque va a requerir a lo mejor de nebulizaciones o va a requerir de alguna otra situación, y esa sí es una urgencia real. Entonces no hay que quedarse en casa, hay que salir. Cuando tenga fiebre, pues todavía tenemos la oportunidad de bañarlo, ¿sí? Hay que bañarlo y controlarlo, y posteriormente llevarlo con el médico. Pero en el caso de que tenga dificultad para respirar, inmediatamente hay que llevarlo con el médico más cercano. Sí, bueno, una recomendación para entonces ya escucharon es actuar, no quedarse pasmados. Si hay tiempo para bañarlos, si no, al doctor inmediatamente. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos a su programa Tanto en Común. Tenemos una familia. ¿Quién hace qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos capuchinos. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Hay quien decía que yo llegaba pateando la puerta, pero que se elimine la corrupción, no que se disminuya, dijo Andrés Manuel, sino que se elimine la corrupción. Es un gran desafío. No es un tema sencillo. Obviamente Adela va a tener un desafío gigante en Acapulco por todo lo que estamos viendo que pasa. ¿Cómo ves tú
al actual presidente municipal de Acapulco? ¿Lo ves como un perseguido político o lo ves? No son vicegobernadores, no son como gobernadores federales, no es nada de eso. Es un rediseño de la administración pública de lo que ya existe. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más en ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos ¡Que viva la mañana! Bueno, estamos en su programa Tanto en Común. Espero que este tema les esté gustando, les parezca interesante, tanto como al doctor como a mí. Claro. Les recuerdo el número en el estudio es 183762 y también recuerda que nos está viendo totalmente en vivo en Facebook por Sur TV. Bueno, estamos hablando en el corte, que no nada más es la temperatura en sí sola, sino que si dejamos que avance, puede haber hasta otro tipo de consecuencias, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos visto nosotros o escuchado hablar de que cuando la temperatura llega a ser de 39, 39.5 o más, llegan a convulsionar? Afecta el sistema nervioso central la temperatura. Entonces sí es importantísimo que no lleguemos a ese grado. O sea, que tratemos de controlar la temperatura para tratar precisamente de que haya, o de que lleguen a convulsionar, o que lo más grave, ¿no? De que pueda haber algún daño a nivel del sistema nervioso. O sea, lo principal es no dejar que avancen esas enfermedades, Así es. ¿no? Las enfermedades respiratorias, no dejar que lleguen a un grado más grave, ¿no? Sí, de mayor gravedad. Recapitulando nada más, la fiebre es un síntoma que puede manifestarse en una infección respiratoria aguda. Entonces, por ejemplo, si el bebé o el niño... Y, por ejemplo, las convulsiones pueden suceder a adultos también si llegan a un grado tal de temperatura. Claro, por supuesto que sí. Entonces, sí, incluso te comento yo, en caso personal, a un familiar le hicieron un estudio y en ese estudio se complicó. Bueno, tuvo una infección y la temperatura le llegó a 40 grados. Yo llego a casa, veo que pues está prácticamente delirando, incoherente y sin exagerar, o sea, prácticamente tenía arriba de 40 grados en ese momento. Conseguí hielo y lo metí a una tina de baño y solamente así lo pudimos controlar, pero estaba delirando prácticamente. Y sí puede haber otras secuelas que pueden ser incluso hasta irreversibles. Sí, claro, porque afecta las neuronas, ¿no? Las neuronas, efectivamente. Que son los órganos más sensibles. Sí, son las células más sensibles. Las células más sensibles de nuestro cuerpo. Así y que es. por una fiebre que no es atendida puede tener alguna consecuencia más grave. Así es correcto. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias también podemos encontrar que es neumonía, tuberculosis, puede haber, ahorita que, bueno, no sé, que hay varios focos de infección por la basura que existe aquí en el puerto de Acapulco. ¿Estas enfermedades pueden ocasionarse por este tipo de problema que hemos tenido en nuestro puerto? Con respecto a la contaminación, bueno, la contaminación, vamos a hablar de la contaminación del aire. Si hablamos de la contaminación del aire, va más relacionada precisamente a las infecciones respiratorias altas
y que también se pueden complicar en neumonías. Pero también pueden, es un factor de riesgo para desarrollar, ¿cómo se llama? Asma bronquial. Es un factor de riesgo. Por ejemplo, el otro día estábamos platicando, perdón que le interrumpa, con una ecóloga y tuvimos el tema de la quema de la basura, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo le decía, bueno, ¿cómo afecta la quema de basura a las personas, no a los niños y a los adultos? No, por supuesto. Ese es un mal hábito que como sociedad hemos adoptado, ¿no? Y a veces lo hacemos inconscientemente y no sabemos el daño que generamos, no nada más a nuestro ecosistema, sino a nuestra salud también, porque prácticamente el exponernos, entre más nos expongamos al humo, pues obviamente hay más, es un factor de riesgo para que se desarrolle una enfermedad en nosotros. Incluso si es muy ¿cómo se llama? Constante o frecuente el contacto con el humo, hasta enfisema pulmonar pudiéramos estar hablando de ese problema, que es una enfermedad más seria, ¿no? Respiratoria más seria y que sí, puede hasta desencadenar la muerte. Sí, claro, por supuesto. Estamos viendo algunas imágenes como la contaminación que hemos tenido aquí en el puerto y también ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir a la playa, por ejemplo, si estamos enfermos de algún tipo de estas enfermedades, por ejemplo, respiratorias como asma, bronquitis, etcétera? No, por supuesto que no. Yo creo que lo más sano sería quedarse en casa, reposando, tomando los medicamentos a nuestras horas y estarte viendo en la televisión. ¿No? El lunes, miércoles y viernes en vivo a las 4 de la tarde. Así es. Sí, porque realmente, bueno, no sé, las recomendaciones para las personas que tienen alergia o que tienen asma, a veces es no vayas a la playa o aléjate de las albercas. Sí, y aquí el punto es en las albercas, porque hay una concentración de cloro, ¿no? Y obviamente eso afecta a las vías respiratorias altas, entonces no es recomendable, incluso hasta puede haber un broncoespasmo cuando están muy concentrados. Entonces lo más recomendable pues es no ir. ¿Y por qué la playa? Se supone que la playa, el sol, el ambiente, el aire fresco, no, ¿por qué no se recomienda ir a la playa? Bueno, para empezar, si estás cursando con alguna infección, tu organismo no está al 100%, ¿sí? Y prácticamente lo que requiere en ese momento tu organismo es de reposo, ¿sí? Y hay que darle reposo. O sea, el ir a la playa, o sea, no te afectaría tampoco tanto, porque al final de cuentas la brisa de alguna manera fluidificaría tus vías aéreas y a lo mejor te ayudaría un poco, pero lo más recomendable es estar en casita y guardar reposo y tomar abundantes líquidos. Por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, el asma, la bronquitis, etcétera, que son de tratamientos largos, o sea, no son, sí se pueden curar o son solamente controlables. Ok. La bronquitis como tal sí se puede curar, la bronquitis. El asma tiene otra connotación. Te comentaba hace rato que pues es una enfermedad crónica, inflamatoria de las vías respiratorias, okay, donde hay una hiperreactividad, donde intervienen algunas células y la inmunidad. Y aquí prácticamente tiene hay factores para que puedan desarrollar el asma. Uno de ellos es precisamente el que tengas familiares con asma, ya sea papá o mamá. Esa persona que tiene esa herencia o esos antecedentes prácticamente puede desarrollar asma, y más si le aunas de que tiene factores de riesgo, por ejemplo que no haya sido lactado
sea, que no haya recibido la lactancia materna por 6 meses cuando menos, que se exponga la mamá cuando está embarazada al humo del cigarrillo, o sea, es más frecuente que desarrolle asma, o que en un momento dado el bebé esté frecuentemente en contacto con el humo, ¿sí? Esos son factores de riesgo que en un momento dado contribuyen a que se desarrolle el asma. Y esa es una enfermedad que se hace crónica, y que se caracteriza, muchas de las ocasiones a veces se caracteriza por tos crónica, ¿sí? Y ya posteriormente se agregan dificultad para respirar y sibilancias. ¿A qué le llamamos sibilancias? Bueno, pues, se escucha como si tuvieras un silbatito en los pulmones, así tal cual. Y eso se debe pues a que están obstruidas las vías respiratorias, o se están obstruyendo las vías respiratorias, ¿sí? Y en ese momento pues lógicamente requiere, que están cursando con una crisis, pues, requiere de un tratamiento de urgencias. Por ejemplo, los factores de riesgo podrían ser mascotas o peluches o alimentos, algunos alimentos que también sean contraindicados para las personas que están enfermas de estas alimentos. Sí, hay varios factores que en un momento dado contribuyen a que se pueda desarrollar el asma. Ya te comentaba que el antecedente de alguna atopia, de alguna alergia, por ejemplo, una persona que tiene una piel atópica o que tiene una rinitis, pues es más propensa a desarrollar el asma. Y si a eso le agregamos que tiene alguna mascota, como ya sea un gato, un perro, también, y otra muy importante son los famosos ácaros. ¿Qué son los ácaros? Los ácaros son unos parásitos. Son parásitos que prácticamente se desarrollan en la cama donde nosotros descansamos. Nosotros al descansar en cama, descamamos. Y los ácaros precisamente se alimentan de esa descamación. Y esos ácaros son muy alergénicos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro organismo reacciona contra esos ácaros y pueden producir o desarrollar, ya con el antecedente de que en un momento dado tienes por ahí un familiar que es asmático y te expones a los ácaros, lógicamente vas a desarrollar los ácaros, asma. el polvo, el mismo polvo, el polen y algunas frutas, ¿no? Como la fresa, ¿no? Sí, yo soy alérgica a las fresas y como me encantan, ¿no? Y también los chocolates, ¿no? A veces pueden ser detonantes. La yema del huevo. Yo creo que después del corte vamos a ir hablando de alimentos que podemos evitar si tenemos este tipo de padecimientos. Vamos a un pequeño corte y regresamos a su programa Tanto en Común. Están haciendo una vergonzosa consulta en el PRI. Yo por eso digo, Claudia no es la persona más adecuada para poder convocar a la reconstrucción. Enrique Ochoa Reza fue lo peor que pudo haberle pasado al PRI en México. Es la peor improvisación y la tontería más grande que le pudo haber pasado al PRI. Ese es de los caprichos de Videgaray, de meter a una gente como este. Y todavía lo hacen diputado federal, Dios mío, por favor. ¿Tú crees que le crean ya al PRI, que es un partido de centro izquierda, como dices, después pues, de los gobiernos tecnócratas, de las políticas neoliberales que se han pues, llevado a cabo? Claro que le van a querer, porque ¿por qué está el país en una estabilidad económica? José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso, y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender, fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros.
Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros en su programa Tanto en Común. Gracias por acompañarnos en esta hora y también le quiero agradecer al doctor Jesús Gante, que es médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros hablando de este tema. Aquí estamos. Y bueno, estábamos hablando en el corte que tal vez el asma no se puede desaparecer, pero sí en ocasiones en la adolescencia va disminuyendo, ¿no? Sí, es un fenómeno que ocurre en la edad infantil. Es cuando se manifiesta prácticamente y en ocasiones es de difícil control. Actualmente ya hay muchos medicamentos que utilizamos y que te controlan. Pero cuando viene la adolescencia con los cambios hormonales, en ocasiones llega a desaparecer el asma. No es que desaparezca, sino que... Como que está latente, ¿no? Como que está latente, exacto. Y si uno no se cuida, en la edad adulta, vuelve nuevamente a aparecer las manifestaciones clínicas del asma, el asma prácticamente. El asma, la falta de respiración, la piel atópica también. También, principalmente la tos, las sibilancias y la dificultad para respirar. Y por ejemplo, si nosotros vemos algún tipo de estos síntomas en nuestros hijos o en algún familiar que tengamos cerca de nosotros, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si es derechohabiente? Vamos al seguro y cuál es el protocolo que seguimos para determinar si eres alérgico, si tienes asma o alguna otra enfermedad de este tipo. Claro, por supuesto. Pues lo más importante aquí es acercarse al médico. En este caso, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que acudir con su médico familiar. El médico familiar le haría una historia clínica completa, con un buen interrogatorio, una buena exploración, y quizás algunos estudios que le pudiera hacer. Pero lo más importante es un buen interrogatorio y una buena exploración. Con eso prácticamente casi hacemos el diagnóstico de lo que es el asma, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en un niño mayor de 6 meses ha presentado o presenta más de 2 o 3 crisis en 2 meses de dificultad para respirar y tiene sibilancias y tiene dificultad para respirar, y además de eso tiene el antecedente que la mamá o el papá es asmático, pues prácticamente hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, ya de ahí vamos a pruebas. Ya de ahí el tratamiento. Iniciamos nosotros el tratamiento. En primer nivel de atención iniciamos el tratamiento de rescate. Ya posteriormente lo mandamos a segundo nivel. Segundo nivel pues hace lo propio, incluso busca algunas otras alergias, y se combate y se da el tratamiento.
Sí, hay pruebas, ¿no?, en las que podemos determinar a qué somos alérgicos. Así es correcto. Nos van a contraindicar el chocolate, las fresas, sí, ¿verdad? Ir a la playa o ir a la alberca. Pero es importante, ¿no?, cuidar nuestra salud. Claro, por supuesto, y es una manera y una forma de mantenerte mejor controlado con respecto al asma, ¿sí? O la rinitis alérgica también, ¿no? O sea, porque muchas de las ocasiones, o sea, va asociado a veces la rinitis alérgica con el asma. Y obviamente esa es una manifestación de una reacción hacia algún alergeno, hacia alguna sustancia que está en el ambiente. Y eso se descubre a través de las pruebas cutáneas. Entonces, para concluir el programa, porque ya es hora de despedirnos, las recomendaciones que nos pueden hacer para prevenir este tipo de enfermedades, que es comer sano, la que nos comentaba al principio, ¿no? Claro, por supuesto. Para empezar, no se olviden que en octubre, a mediados de octubre, hay que vacunarse primeramente, y los niños menores de 5 años hay que llevarlos a que los vacunen, a los diabéticos, que tengan diabetes mellitus, a los pacientes que tengan algún problema con la inmunidad, a los adultos mayores, a las embarazadas también. Ese es por un lado, y tratar de llevar una vida sana, haciendo ejercicio, llevar una dieta equilibrada, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante para tratar de evitarlo, ¿no? Pero también todos podemos vacunarnos. Claro, por supuesto. Claro, sí, todos nos podemos vacunar. Y también, ¿no?, el no exponerse al ¿cómo se llama?, al humo. El tratar de evitar también el tabaco. Hágales una invitación, por favor, a nuestros televidentes, de no quemar la basura, porque realmente es un problema que hemos estado viviendo en este puerto. Por supuesto, aquí a toda la comunidad en Acapulco les hacemos la más cordial invitación de que no quemen, por favor, la basura, porque además de que dañamos el ecosistema, dañamos nuestra salud. Así es. Y cuántos no van a dar al hospital, incluso por una intoxicación aguda por el humo, ¿sí?, por el monóxido de carbono, que pudiera ser incluso hasta grave, ¿no? Sí, claro, y hablamos de que si tú estás sano y te expones a ese humo, te puedes enfermar, y de ahí se hace crónico el problema. Se desarrolla completamente, y eso ya te queda prácticamente. Entonces, si estamos sanos y nos exponen al humo de basura. Sí, por favor, no quemen la basura. Mejor hay que tenerla en un contenedor y esperar a que pase el carretón, y ellos se harán cargo del manejo de la basura. Y por ejemplo, en cuanto a los peluches las mascotas, ¿qué tanto daño nos hacen para ese tipo de padecimientos quienes lo tienen? Pues aquí es bien importante, o sea, primero determinar cuál es la causa, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si es nada más una infección de vías respiratorias, pues no tiene nada que ver, ¿sí? Si es una infección de vías respiratorias. Si es una rinitis alérgica, ahí sí. Obviamente, y más si en un momento dado en las vacunas sale que somos alérgicos al pelo del perro, del gato o de algún otro animal, ¿no? O del peluche. El conejo. Sí, y que normalmente son los reservorios del polvo. El polvo, ¿dónde se concentra? Pues en el peluche, se concentra también en el pelo, y eso es lo que prácticamente hace daño. Sí, también cambian las camas todos los días. No, por supuesto, sí, eso es bien importante, porque ahí se encuentran los ácaros. Hay que cepillar ¿cómo se llama? El colchón, y hay que sacarlo al sol, cuando menos una vez a la semana. Las aspiradoras. Las aspiradoras también pudiéramos utilizarlas, ¿no? Y cambiar continuamente la ropa de cama. Eso es fundamental, eso es importantísimo.
Hacer ejercicio y comer sano. Así es. Esas son las principales recomendaciones para mantenernos sanos, ¿no? Sí. Y la vitamina C, que también la podemos encontrar en todas Sí, en alguna de las frutas. Claro, por supuesto, todo que sea natural. Sí, la naranjada, la limonada. Todo. Ahorita que está el tiempo de lluvia, pues la guayaba, el limón, ya viene también la naranja, o sea, son frutas que contienen un alto concentrado de vitamina C. Y que podemos consumirlas en cualquier momento del día. Claro, por supuesto, y además son deliciosas, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en su programa Tanto en Común. No, gracias a ti por invitarme y ojalá y otra ocasión tenga la oportunidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Bueno, también le agradezco a ustedes por haber estado en nuestro programa Tanto en Común. Recuerda que lo espero el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Alina Reina, me despido, nos vemos pronto.